¿Alguien sabe de qué es la clase del día de hoy? Yo soy la doctora Martín González, para los que no me conocen. Ok. Pubertad es el periodo de transición entre la infancia y la edad adulta, donde vamos a observar que en esta etapa de la vida van a ocurrir varios cambios físicos, funcionales, psicológicos y relacionales en este tipo tanto en el hombre como en la mujer. Lo primero que ocurre es la aceleración del crecimiento lineal, como lo podemos observar acá. Bueno, vemos que aumenta, y la velocidad máxima de crecimiento a nivel es de 8.5 centímetros por año en lo que es la mujer, en las niñas. Vamos a observar también en las primeras etapas de la pubertad que hay un aumento del peso y aumento de la distribución de la grasa corporal, a diferencia del hombre, que es a nivel abdominal. En la mujer es a nivel de la región de las caderas. La pubertad puede iniciar entre los 8 años y medio y 14 años. La podemos clasificar desde el punto de vista cronológico como una pubertad tardía, aquella pubertad precoz, la que ocurre antes de los 8 años y medio, y la pubertad tardía, la que ocurre después de los 14 años. Lo normal es que la pubertad sea entre los 9 y 14 años. La aparición del botón mamario es el primer signo que podemos observar en las niñas de desarrollo puberal. La pubertad precoz no es más que la aparición de los caracteres sexuales secundarios propios de la pubertad, pero antes de la edad cronológicamente aceptada. Se produce por un adelanto de los caracteres sexuales, un aumento de la velocidad de crecimiento, que lo que nos va a traer como consecuencia es que haya un cierre de las epífisis o de las placas de crecimiento antes de lo normal, y estas pacientes van a presentar una talla baja. La pubertad tardía se considera pubertad tardía cuando se retrasa el inicio del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, o otra definición es 2.5 por encima de la deviación estándar del promedio para la edad poblacional donde se encuentra. Se debe sospechar en las pacientes que tienen pubertad tardía que hay una alteración a nivel del sistema hipófisis hipotálamo o un trastorno génico. Vamos a ver unas grandes modificaciones a nivel de lo que son las pubertades, o lo que se inicia a nivel de la pubertad. Vamos a ver que en la pubertad lo que ocurre es una reactivación de ese sistema del eje hipófisis hipotálamo, hipófisis gónada, que fueron disminuyendo su actividad posterior a la vida intrauterina y que son activadas en esta etapa de la vida de la mujer. Hay un incremento de la velocidad del crecimiento óseo, hay una maduración de lo que son los genitales externos e internos de la mujer, y vamos a ver lo que es el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios con observación en cambios en la esfera física y psíquica que se traducen en cambios en el comportamiento de los niños. Puede ser tanto en la niña como en el niño. Esto se va a producir por cambios madurativos a nivel de este sistema de gónadas, a nivel de este sistema, que lo vamos a ver más adelante, y pueden actuar tanto por control genético, que hacemos mención a la herencia, o ya sea a los factores ambientales como la luz, la nutrición, el ambiente, que pueden desarrollar este desarrollo. Como sabemos que el desarrollo puberal normal, ¿qué es lo que pasa? Durante la niñez, durante nuestra vida intrauterina, este sistema está funcionando donde hay picos o estimulación de la hormona, de las neuronas GNRH a nivel del hipotálamo, con producción de la GNRH. Eso se da porque hay paso intrauterino de los esteroides sexuales que estimulan esta producción. Una vez que nosotros que se da el nacimiento, posterior al parto, estas pulsaciones o esta secreción dura aproximadamente 1 o 2 años, los primeros años de la infancia, y después cesan su producción hasta que se inicia otra vez lo que es
el inicio de la pubertad, que se vuelven a iniciar estos cursos. Como vemos acá, este es un sistema entonces tenemos a nivel del hipotálamo, estimulación de las neuronas productoras de GNRH para que produzcan GNRH. Este pasa a través de la circulación portal hipofisiaria hacia la adenohipófisis, donde estimula las células gonadotropos para que produzcan la FSH y la LH. Esta LH y este FSH estimulan a nivel del ovario o a nivel de los testículos, dependiendo si es hombre o mujer, para que haya la producción de estradiol y los andrógenos propios de cada uno. Si en el caso de que haya una estimulación a nivel para la producción de la testosterona, vamos a ver cuáles son los aspectos en los cuales actúan los andrógenos, en especial las testosteronas, son en el crecimiento del vello púbico y axilar, en la maduración de las glándulas apocrinas sudoríparas, que son las que posteriormente producirán el sudor en el adolescente, y están relacionados los andrógenos con los cambios relacionados con el acné. En el caso de que haya una producción de estradiol, vamos a ver muchísimos cambios. Los estrógenos nos ayudan a que vamos a ver más adelante en lo que es el climaterio, que son todos este mismo sistema hipotálamo, hipófisis, gónada, que se ve afectado por una disminución de lo que es el estrógeno. Vamos a ver que el estradiol va a estar involucrado en lo que es el crecimiento mamario, la maduración ósea, en la maduración del sistema reproductivo, en la maduración de lo que es la mucosa vaginal uterina, está involucrado en lo que es el crecimiento endometrial y en los cambios en la distribución de la grasa femenina, como les mencioné anteriormente. Entonces, a medida de resumen, durante el embarazo hay secreción o aumento de la actividad de la secreción de la GNRH, que a medida que después del nacimiento va disminuyendo con un cese de su actividad. Se dice que durante la niñez, para volverse a activar en lo que es el periodo puberal. ¿Okay? El desarrollo puberal normal lo vamos a dividir como en 3 grandes etapas. Lo que pasa antes, en 2 grandes etapas, los caracteres que se van a ir desarrollando para llegar a ese periodo puberal como tal. Entonces, en el patrón prepuberal ya hay activación de ese sistema, pero con una secreción mínima de GNRH y de las hormonas gonadotrópicas. En el comienzo de la pubertad es que es consecuencia de eso, hay un aumento de la secreción episódica de lo que es la GNRH, que produce secreción pulsátil de LH y de FSH. Al producir, según el eje que vimos, va a haber aumento de la producción de lo que son los estrógenos y aumento de la producción de los andrógenos. Esto se da también porque el sistema a nivel hipotalámico está regulado por algunos neurotransmisores, que tenemos neurotransmisores inhibidores y neurotransmisores activadores. Esos neurotransmisores inhibidores de GNRH se mantienen activos durante muchísimo tiempo, en ese periodo desde el nacimiento hasta el inicio del desarrollo puberal. Principalmente el neurotransmisor inhibitorio es el GABA. Ese neurotransmisor disminuye durante el periodo prepuberal, dando inicio a los neurotransmisores estimuladores y se produce el aumento de la pulsatividad de esta hormona. Lo principal que aparece en las niñas, hablamos de una cronología del desarrollo del botón mamario, del desarrollo del vello pubiano. Como vemos acá, para una especificación a grande, tenemos la escala de Turner en niños, que vemos acá que está dividida en 5 estadios. Vamos a ver en el estadio 1 un pecho infantil y no observamos ningún tipo de vello púbico. En el estadio 2 veremos la aparición del botón mamario, un vello púbico escaso en los labios mayores. En el 3 vemos aumento y elevación del pecho, como lo podemos observar acá.
y el vello púbico lo vemos que es un poquito más rizado y oscuro. Ya en el estadio 4 observamos lo que es la areola en la paciente con sus mamas levantadas y el vello púbico tipo del adulto, pero no es tan grande el triángulo como lo observamos acá abajo, que el vello adulto es en la zona medial del muslo completamente. Estos cambios físicos se observan en genitales, vello púbico a lo largo de la pubertad. Vemos que tienen que saber 4 grandes conceptos que ocurren en lo que es la cronología de la pubertad normal. Se llama gonarquia al aumento de esa actividad del eje de hipotálamo, hipófisis, gónada, que ocurre en la época pubertal. La telarquia, que es el comienzo del desarrollo del mamario. La menarquia, que no es más que la primera menstruación. Y la pubarquia, que es el desarrollo del vello sexual. La menarquia se habla que aproximadamente siempre coincide con... se produce aproximadamente 2 años posterior al desarrollo puberal y prácticamente coincide con el estadio 4 de etapa en su mayoría, aunque el 25% puede estar en el estadio 2 o 3. También vamos a ver que en esta etapa puberal vamos a ver crecimiento uterino, aumento del tamaño aproximadamente a partir de los 9 años. Él casi alcanza su longitud normal de 6 a 8 centímetros. Vamos a ver que se desarrolla el endometrio, vamos a observar un aumento de la ecogenicidad o de codensidad dentro del útero, que lo observamos nosotros ecosonográficamente por la presencia de la línea endometrial. Y en los ovarios, a partir de los 9 años, ya empieza lo que es la etapa del crecimiento folicular. Hay un aumento de lo que es el estroma ovárico para que haya ese desarrollo de los folículos ováricos con posteriormente aparición de la ovulación. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito de lo que es menopausia y climaterio. Son 2 etapas completamente diferentes. Entonces, menopausia, nosotros hablamos como el cese de la menstruación o el último periodo menstrual que tenga la paciente, que puede ser espontáneamente o artificialmente, vamos a ver más adelante, de la función normal y cíclica del ovario. Se habla de menopausia cuando la paciente ya tiene establecida la ausencia de menstruación durante un año continuo. Si la paciente presenta irregularidades menstruales durante los años de lo que vamos a ver más adelante, algunos conceptos de transición menopáusica o de perimenopausia, no es la menopausia como tal. El momento de su presentación está determinado genéticamente y también vamos a ver que va a estar determinado por el inicio de lo que es la menarquia. En promedio, la menopausia se da entre los 45 y los 55 años de edad. Según la edad de presentación, puede ser menopausia precoz o menopausia tardía. La menopausia precoz ocurre entre los 45 años de edad y se habla que las pacientes, o se ha relacionado que los hábitos tabáquicos aumenten 1.5 veces con respecto a la norma el desarrollo de la menopausia precoz. Y en el caso de una histerectomía previa, también vamos a tener lo que es la menopausia precoz en la paciente. Y la menopausia tardía es aquella que tiene lugar después de los 55 años. Según su presentación, la menopausia la puede ser natural y artificial. Artificial, la que nosotros realizamos cuando hacemos histerectomía, que pueden ser obstétricas o de causa ginecológica antes del tiempo. Y pacientes que han sufrido radiaciones o quimioterapias, también vamos a ver que la aparición de la menopausia por efecto destructor de lo que es la célula germinal. Entonces, menopausia es... ¿Qué es menopausia? Cese de la menstruación. Entonces, el climaterio es un periodo en la vida de la mujer en el que se produce el paso progresivo del estado reproductivo o fértil de la mujer al estado no reproductivo, como consecuencia del agotamiento de los folículos.
más que todo se ha relacionado con el agotamiento folicular, que es propio de la vida de la mujer. Entonces, diríamos que la menopausia está dentro del climaterio. ¿Ah? No, está dentro del climaterio. Ya se lo voy a explicar. Dentro del climaterio, porque el climaterio es desde el periodo fértil al periodo no fértil. O sea, ocurre por lo que es la ausencia o la disminución de la reserva folicular ovárica, que es lo que nos causa todo el aumento de los estrógenos. O sea, con su estimulación hay aumento de los estrógenos y aumento de la progesterona. Si hay disminución de eso, entonces nos venimos al otro extremo de la perimenopausia. Es el periodo de meses o años que precede a la menopausia, que es lo que yo les estaba hablando. En este periodo la paciente va a presentar alteraciones a nivel del ciclo menstrual. Ella puede presentar sangrados abundantes o sangrados escasos, puede presentar aumento en la frecuencia del sangrado menstrual o disminución de la frecuencia. Eso es independientemente de cada mujer, no es que es una norma. Hay pacientes, siempre y cuando, es algo muy importante, descartando alguna patología que pueda tener la paciente, como ya sea fibromatosis uterina o alguna otra patología que le esté causando el sangrado uterino anormal. Entonces, tenemos perimenopausia, menopausia, posmenopausia. Es el periodo que sigue a la menopausia. En esta fase aparecen complicaciones y síntomas por falta de hormonas, obviamente, que van instaurándose de forma lenta y progresiva, que ya vamos a verlo aquí más adelante. Entonces, aquí tenemos. En promedio, la menopausia ocurre entre los 45 y los 55 años, ¿verdad? El climaterio abarca lo que es la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. ¿Okay? La perimenopausia son todos los signos o síntomas que pueda tener la paciente antes del inicio de la menopausia. ¿Okay? Y la posmenopáusica son todos los cambios que ocurren por ese déficit estrogénico posterior al cese completo de la menstruación. ¿Okay? Entonces, esas consecuencias de ese déficit estrogénico o disminución de la carga folicular nos va a presentar, como ven acá en esta gráfica, mayor disminución de lo que es la secreción de estrógeno. Vamos a tener síntomas a corto plazo, síntomas a mediano plazo y enfermedades a largo plazo. Hablamos de síntomas a corto plazo. Principalmente la paciente va a presentar irregularidades menstruales, sofocos, sudoraciones, que son los síntomas vasomotores, que vamos a ver más adelante. Puede presentar palpitaciones, irritabilidad, aumento de peso. Podemos presentar síntomas a mediano plazo. Como vemos acá, puede ocurrir aproximadamente entre los 50 y 55 años de edad, porque hablamos de posmenopausia, y en su mayoría posterior a los 55 años de edad. Entonces ese déficit estrogénico es más prolongado. Entonces vamos a observar el adelgazamiento a nivel de la piel, deshidratación y pérdida de lo que es la elasticidad de la piel, que es lo que la paciente se queja como sequedad o resequedad a nivel de la piel, la paciente menopáusica. Incremento del vello, sequedad en la vagina, que es lo que también nosotros llamamos como atrofia vaginal, dolor durante el acto sexual o dispareunia. Si tenemos sequedad vaginal o resequedad vaginal, va a tener dolor durante la relación sexual. Pérdida de orina al esfuerzo, porque si hay una disminución de lo que es la actividad estrogénica a nivel de los músculos que controlan la micción, entonces esos músculos se van a ver atrofiados y va a producir pérdida involuntaria de orina, que es lo que se conoce como incontinencia urinaria, y va a producir aumento en las infecciones por ese mismo adelgazamiento de la mucosa vaginal. Y las enfermedades a largo plazo, posterior a los 55 años, vamos a ver que los síntomas urogenitales casi siempre suceden posterior a los 50 años.
Se habla de que de cada dos pacientes una va a presentar síntomas urinarios, síntomas urogenitales y la osteoporosis casi siempre se observa posterior a los 60 años. Entonces, entre los síntomas a largo plazo, si tenemos osteoporosis o osteopenia, va a haber fragilidad en los huesos, va a haber aplastamiento a nivel de lo que es las vértebras, aumenta el riesgo cardiovascular y hay elevación de la presión arterial. Entonces, en cuanto a la fisiología de estos cambios que ocurren cambios endocrinos, al igual que los cambios fisiológicos que ocurren. El agotamiento a nivel de los ovarios causa lo que es de la carga o la de la reserva folicular, es causante de lo que es la menopausia, pero la menopausia no es algo que se produce de una vez, lleva su tiempo y va produciéndose de forma lenta y progresiva. En el ovario tiene dos tipos de funciones, tiene una función endocrina y una función exocrina. En la función endocrina es porque ella produce lo que es los estrógenos, los andrógenos y los progestágenos. Y la función exocrina porque ella produce lo que es esos óvulos, como vemos acá, en lo que es el estroma ovárico, produce esos óvulos que son los que van a producir lo que nosotros conocemos como la ovulación. Entonces, estas funciones casi siempre se producen en forma paralela, siempre tiene la producción endocrina y la función exocrina, pero como sabemos siempre cesa la producción exocrina primero que la endocrina. ¿Por qué? Porque llega un momento que la mujer va a tener una disminución de su fertilidad que se ve afectada por lo que es el factor edad. Mira, cuando nosotros nacemos, como vemos acá, el número de ovocitos en la mujer. Durante la vida intrauterina nosotros tenemos aproximadamente 7 millones de ovocitos. Al momento del nacimiento, a medida que va avanzando la edad intrauterina, vamos a ver que va disminuyendo como hasta 2 millones. Al nacimiento como hasta 2 millones, que lo vemos acá. Aumenta, inicia con el embarazo, hace un pico aproximadamente como a los 6 meses, luego baja, ya a los 9 meses va disminuyendo, ya con el nacimiento aproximadamente dice que la mujer nace con 400.000 y estos van disminuyendo con 4.000 ovocitos, y estos 400.000 ovocitos, perdón, y estos van disminuyendo a medida que va la mujer aumentando en edad, y a medida que se acerca a lo que es su etapa de menopausia, va disminuyendo su función reproductora, los ovocitos ya no van a ser con buen carácter, sino que van a aparecer ovocitos defectuosos. Por eso es que a medida que pasa la mujer, en los casos de la capacidad reproductora, a medida que pasan los 35 años ya tienen mayor probabilidad de desarrollar malformaciones congénitas en lo que los bebés, y va a presentar lo que es alteraciones del ciclo menstrual. En la menopausia, el agotamiento de la reserva folicular implica un aumento paralelo de lo que es la LH y la FSH. Siempre la vida media de la FSH es mayor. Se habla de que como hay un aumento tratando de hacer lo que es esa retroalimentación, está disminuido los estrógenos, los andrógenos, entonces porque empiezo a secretar más hormonas gonadotrópicas. La FSH se encuentra por valores muy elevados, por encima de 40. Entonces esto es uno de los exámenes que nosotros le pediríamos a una mujer en etapa menopáusica o que pensemos que ya tiene agotamiento de su reserva folicular. Vamos a ver que estas hormonas a nivel del ovario se producen entre sí. A nivel del folículo ovárico, que es vamos a ver que se produce en mayor cantidad el estradiol, pero también produce andrógeno y también produce progesterona. A nivel del cuerpo lúteo, como observamos acá, que es otra etapa de lo que es este ovocito, se produce progesterona en mayor cantidad y estrógeno en menor cantidad. Y a nivel del estroma ovárico, vamos a ver que produce mayor cantidad de andrógenos que de estrógenos y de progesterona. Entonces, si vemos
que hay disminución de los folículos ovarios por disminución del cuerpo lúteo, pero siempre se va a conservar, a pesar de que disminuye, el estroma ovario. Entonces, a manera de resumen, el climaterio podemos contar con 3 grandes fases: la fase 1, la fase 2 o la fase 3. En la fase 1 podríamos hablar que estamos en la perimenopáusica, donde vamos a observar los estrógenos que están normales o algo disminuidos, la FSH levemente aumentada, la LH normal, y la paciente puede presentar síntomas leves como acortamiento de los ciclos menstruales o aumento del sangrado menstrual. En la segunda fase vamos a observar estrógenos un poco más disminuidos, la FSH aumentada, LH disminuida levemente, y va a presentar la paciente ciclos anovelatorios y va a presentar hipermenorrea. Y en la tercera fase, que pudiéramos hablar de la posmenopáusica, los estrógenos están completamente disminuidos, una FSH ya aumentada por encima de 40, y lo que es más importante, que se le pide a la paciente una relación FSH-LH mayor de 1, y eso ya nos indica, le pedimos FSH y LH, si se relaciona con mayor a 1, ya decimos que la paciente está en amenorrea completamente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y enfermedades que podemos asociar al climaterio? Son muchos. Lo principal, en su mayoría, la paciente te va a acudir por los síntomas cromosomatorios. Entre el 70 y 80% en el climaterio sufren de bochornos o enrojecimiento facial, que es lo que el enrojecimiento facial comienza a nivel de lo que es la cara y se va hacia el nivel del tórax. Se acompaña a menudo de sensación de ansiedad y palpitaciones, y le puede dar en promedio 5 a 10 episodios por día. Va a presentar una sensación de calor excesiva, y en la noche le va a producir insomnio. Entre los síntomas genitourinarios podemos englobar, ya les hablé sobre las hemorragias uterinas, alteraciones a nivel del ciclo menstrual, en el sangrado postmenopáusico. Toda paciente que tenga un sangrado vaginal postmenopáusico, o sea, que ya esté establecido una menopausia, hay que descartar un SEA de endometrio hasta que no se demuestre lo contrario. La paciente va a presentar sequedad vaginal, dispareunia, molestias urinarias e infertilidad. A nivel del ovario, como vemos acá, este es el ovario de una persona joven. Vemos que hay disminución y atrofia de lo que es el ovario, el útero disminuye de tamaño, y vemos que este es el miometrio, hay adelgazamiento de lo que es el miometrio. El endometrio pasa a tener menos glándulas, aunque sigue reaccionando igual a lo que es los estrógenos, y hay atrofia del cervix, que ustedes lo pueden observar, y disminución del moco cervical. Puede presentar, como le dije anteriormente, aumento del sangrado genital, pues aumento en la cantidad, y puede provocar debilidad o alteración en lo que es la calidad de vida de esta paciente. La vejiga y la vagina son órganos muy sensibles a lo que es los estrógenos, y la resequedad vaginal puede producir el aumento de lo que es las infecciones vaginales, y también puede causar en las pacientes picor, irritación, resequedad. En lo que es la vejiga y la uretra se aprecia atrofia en todo lo que es el epitelio vesical por esa disminución del estrógeno, y aumenta el riesgo de las infecciones. El meandro uretral se atrofia y queda expuesto al exterior, a consecuencia de esa atrofia de los labios. Entonces aumentan las infecciones, la paciente presenta periodo de sinusitis a repetición, molestias o dolor pélvico. Las mamas en este episodio se aplanan, quedan flácidas. En el caso de los sistemas musculares, lo que es el piso pélvico, como el músculo elevador de ano, vamos a ver que este sistema se adelgaza, se atrofia y produce lo que es el prolapso de órganos pélvicos o patologías del piso pélvico. Los síntomas cardiovasculares que se han relacionado han sido palpitaciones, dolor precordial, disnea, enfermedades coronarias
El factor de riesgo cardiovascular reconocido en esta etapa es el hipoestrogenismo. Vamos a ver que hay un aumento de lo que es la LDL y disminución de la HDL lo que trae como consecuencia que favorece la formación de las placas de ateroma y la progresión de la arteriosclerosis. Hay riesgos modificables, que la paciente sea hipertensa, que la paciente tenga hábitos tabáquicos, la diabetes, la hipercolesterolemia y el sedentarismo. Entre los síntomas osteomusculares, el paciente va a preferir dolor, lumbalgia, osteopenia y osteoporosis. Antes de la menopausia, la pérdida del tejido óseo es alrededor de 1%. Durante la menopausia, la pérdida del tejido óseo alcanza el 5%. La osteoporosis es de causa multifactorial, sin embargo, los estrógenos se ha relacionado como un factor condicional de esta patología. La osteoporosis se caracteriza por una baja masa ósea y alteración en lo que es la fuerza del hueso, que predisponen un riesgo de aumento de fractura en estas pacientes. Se ha relacionado con pacientes que tienen un menor consumo dietético de calcio, menor consumo de vitamina D y síntesis de vitamina D,